¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Jay. Bienvenidos. Muy buenas a todos, chicos, chicas. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Jay's Opinión. Vamos a comentar un cómic de lo más especial. ¿Y por qué es especial? Porque bueno, si nos retrotraemos al pasado marzo, viajé junto a mis coleguis de la guarida de Vader a el Salón del Cómic de Valencia. Y mi colega Javi Trolardo y yo fuimos un poco stalkers con cada una de las editoriales que tenían puestos stands en esa feria. Fue la leche, la verdad que me lo pasé espectacularmente. Y hubo una editorial en concreto que nos llamó mucho la atención. Obviamente ya la conocíamos, pero claro, ver ahí mucho material, mucha mandanga para elegir en ese momento nos alteró mucho. Estamos hablando de Harriet Ediciones, que son una auténtica pasada sus obras. Yo aún poco a poco voy adentrándome a ellas. No había leído prácticamente nada o casi nada de ellos previamente, pero bueno, que ya os digo que yo en ese viaje me llevé por lo menos 4 obras de ellos, así que próximamente iréis viéndolas aquí en el canal. Y debido a nuestra pesadez, por decirlo de alguna forma, no, yo digo que sería un buen gesto, el señor Harriet nos regaló un cómic que yo la verdad desconocía qué era lo que me iba a encontrar, pero ha sido algo interesante. El cómic del cual estamos hablando es nada más y nada menos que este de aquí, El Mar de Aral, de Harriet Ediciones, como podéis ver por ahí, y está hecho básicamente por José Carlos Fernández y Roberto Gómez. Como podéis ver, tampoco es que sea muy tocho, cartoné y es bastante cortito. Podemos ver aquí en su interior que tiene nada más y nada menos que 60 páginas. Y vosotros diréis, ¿y esto qué coño es? Mar de Aral, nos lo regalaron. ¿Qué podemos encontrar? Pues la verdad que para mí ha sido una pequeña sorpresita. Obviamente, siempre quiero dejar esto claro, no es la obra de mi vida, pero me ha sorprendido más de lo que esperaba. Yo me imaginaba que era una obra así un poco ni para ti ni para mí y que a lo mejor se habían quedado ahí con sobrestock y que la estaban regalando. Pero es algo que para mí me ha transmitido algo un poco especial, no voy a engañaros. Hay gente que no le gusta que diga esto, pero lo voy a decir. Os recuerdo para todas aquellas personas, todos aquellos entendidos del mundo del cómic, de las figuras, del coleccionismo, de todo lo que os haga de los cojones, que yo no soy ningún experto. Yo al final soy un aficionado más a este hobby que básicamente ha tenido los huevos o el aburrimiento de abrirse un canal de YouTube, entre otras redes, y aquí comparto mi opinión, así que no soy nadie, repito, pero voy a dar mi opinión y voy a decir lo que me salga de los huevos. Y si me quiero poner cafetero sin tomar café, y si quiero ponerme artístico sin ser artista, y si quiero ponerme crítico sin ser crítico, lo voy a hacer. Así que como ahora voy a hablar de una obra que para mí tiene un punto artista personal, indie, con cariño, más allá del concepto de la historia como tal, voy a ponerme en modo gafapasta. Y ahora es cuando vosotros, como espectadores de este vídeo, tendréis que intentar prestar atención más a lo que os estoy contando que no a mi aspecto ridículo con estas gafas, que por cierto, a mí me encantan, no sé vosotros. El Mar de Aral, o Mar de Aral, a diferencia de lo que pensaba yo, que creía que iba a ser una historia completa, es un cúmulo de diferentes historias pequeñicas. Y es que para que lo entendáis, os voy a leer directamente con todos mis huevos la sinopsis que hay por aquí detrás para que lo entendáis, ¿vale? Mar de Aral, un barquito, un tío ahí que parece, yo que sé, un polizón. El misterio de la caja negra. El vuelo 713 rumbo a Belice jamás llegó a su destino. El avión fue encontrado 2 días más tarde en las profundidades de la selva de Yucatán, cerca de Uxmal. Hasta ahí yo me leo esto y digo, guau, una historia de gente perdida en una isla, bueno, esto va a molar. Apenas presentaba daños, pero la tripulación y del resto de los pasajeros no había ni rastro. ¡Buah! Misterio, la jungla, el avión, ¿qué ha pasado con el avión? Bueno, yo estaba ya. Cuando los expertos aeronáuticos analizaron las cajas negras de la aeronave, se quedaron perplejos. En lugar de registrar las conversaciones entre el avión y los controladores aéreos, las grabaciones tan solo contenían historias inusuales y sin relación aparente, narradas por una voz lacerante y monótona, que no pudo identificarse como perteneciente a ninguno de los miembros de la tripulación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí?
pues supuestamente vamos a encontrar las diferentes mini historias que se encontraron dentro de la caja negra del avión 713 rumbo a Belice. ¡Tachán! Y eso es lo que vais a encontrar. Es una fumada porque si no te lees la sinopsis no hay ningún tipo de dato referente a este suceso del avión, etcétera, etcétera. Entonces no sabes muy bien por dónde van a ir los tiros. Así que ahora que ya sabéis que esto es un conjunto de 5 mini historias, pues vamos a ver y a tratar cada una de ellas levemente. No voy a hacer ningún spoiler, no os preocupéis, solo os diré un poco de qué van cada una de ellas. La primera historia se titula Mar de Aral y es la más larga de todas, con una duración aproximada de unas 30 páginas. La verdad, a mí me ha encantado. Básicamente es una historia en la que nos sitúan en un contexto, otra vez one more time, semi-posapocalíptico, en el cual, en este caso, lo que ha pasado es que los mares se han ido como absorbiendo, se han ido recogiendo, y eso ha hecho que la marea vaya descendiendo y que se vayan creando planicies extensísimas de yermo, de nada, y eso ha afectado claramente a pues la civilización como la conocemos. Ha muerto un montón de vegetación, no hay prácticamente zonas verdes, hay miles de especies que se han ya erradicado, los seres humanos sobreviven a duras penas, el resto de edificios que había por ahí más o menos en pie se han ido oxidando debido al salitre y ácido extraño y sulfuros y mierdas que va dejando el fondo del mar putrefacto. ¿Y qué ha ocurrido dentro de este contexto? Aparte de que los humanos han tenido que subir el listón para sobrevivir, pues que los peces han ido evolucionando poco a poco, han ido convirtiéndose en una especie como de larvas extrañas, utilizan las aletas como para caminar, como para arrastrarse, durante el día permanecen inertes en zonas fangosas, escondidos a la sombra, para luego por la noche salir a cazar, ¿vale? Yo dentro de este contexto pensaba que la historia iba a ir de a lo mejor algún superviviente que se veía atacado por estos peces mutantes extraños, pero no, para más fumada aún, el tema es que los peces han ido evolucionando hasta un punto en el que se han empezado a convertir en una especie como de hombres pez extraños, al más puro estilo Criatura de la Laguna Negra, la Monster Squad, La Forma del Agua, etcétera, etcétera. Y básicamente es una mini historia en la cual nos cuentan cómo la Tierra ha llegado hasta el punto al que ha llegado y cómo los peces han ido evolucionando hasta el punto de convertirse en una especie como de hombres peces. La fumada de todo esto es que dan a entender que en la sociedad en la que vivimos a día de hoy sigue habiendo personas, en este caso peces, ocultos entre la sociedad. ¿Será verdad? ¿Será mentira? La verdad me ha parecido muy interesante la forma en la que lo han contado y con una crudeza extrema. La siguiente historia se llama Un buey en el tejado y tiene una duración de apenas 4 páginas. Aquí fue donde, digamos, empecé a sentir un poco extraño todo el tema este, porque claro, al haber leído la primera historia de unas 30 páginas, imaginaba que todo iba a ir por ahí, y no es el caso. La verdad es que esa historia era la más longeva y las siguientes ya eran básicamente mini historias de 4, 5, 10, 15 páginas como máximo. Y es que, tal y como indica la historia de Un buey en el tejado, esta mini historia va de un tío que el día menos pensado se despierta y descubre que en el tejado de su casa hay un maldito buey. Ya hablaremos luego del ámbito artístico de la obra, pero bueno, no puedo contaros más, son 4 páginas. Con el título ya os podéis poner en sintonía de qué va a ir el tema, pero bueno, un poquito extraña esta historia, ¿para qué negarlo? Luego pasamos a otra mini historia que se llama Prendas de difunto, que tiene una duración de 10 páginas y la verdad es la segunda historia que más me ha gustado de la obra de Mar de Aral. Básicamente, también, al igual que como indica el título, Prendas de difunto es la historia de un muerto que nos habla de una manera subjetiva, transmitiendo sus pensamientos de que no le gustan las prendas que normalmente los familiares suelen elegir para sus seres queridos una vez fallecidos. Nos cuenta este tío, este cadáver, que claro, que la gente no suele ponerles un vestido acorde a su edad, sino que suelen ponerles el segundo mejor vestido o traje que tenga esta persona en vida. Es decir, el traje o vestido más molón lo heredan los hijos. Y luego el segundo traje más chungo es el que le ponen. Y debido a eso, hay cadáveres que a lo mejor tienen 80 años y llevan puesto el traje que utilizaron en su boda con 20 años, con las mangas cortas, los pantalones anchos, etcétera, etcétera. Y básicamente es una especie de mensaje que da este muerto hacia la gente, pues con el concepto de que por favor les vistan bien, porque si no, lo único que les queda es
rechazar la muerte, quedarse en vida pululando, dando por culo a los vivos y acojonándoles. Parece una tontería, pero la historia está muy bien contada y para ser 10 páginas me ha parecido bastante entretenida. Pasamos a la cuarta historia, que se titula La inauguración del canal de Panamá. Para mí personalmente, una historia bastante flojilla, un poco parecido a lo del buey en el tejado. Básicamente en esta historia de 4 páginas nos explican cómo una muchacha estaba enamorada de un burgués o alguien importante dentro de la armada, etcétera, etcétera, y que ella, a raíz de este romance, se quedó en su casa esperando a que este muchacho la invitara a los festejos por la inauguración del canal de Panamá. Cosa que no sucedió y que ella, a día de hoy, siendo ya una anciana, sigue esperando día tras día a que el cartero llegue con la susodicha invitación. Ya os digo, son 4 páginas, no es spoiler y sí, ¿qué voy a hacer? Aquí, ya os digo, lo más importante para mí de Mar de Aral es todo el concepto de el arte, el dibujado, el uso del color, la extrañez de las historias, no sé, me ha parecido, ya os digo, guay. Y la quinta y última historia se llama El arte olvidado de nadar río arriba. Ya os digo, es otra historia así tipo Slice of Life, en el que el protagonista es un señor mayor que básicamente nos cuenta cómo era su trabajo hace años, antes de que la tecnología lo cambiara todo por completo y obligara a las fábricas de su segmento a básicamente cerrar. Os podría contar qué es la fábrica, os podría contar qué es lo que hace el tío, pero ya que es algo bastante curiosete, creo que quedaría más guay si lo descubrís vosotros, en el caso de que os hagáis con Mar de Aral. Pero ya os digo, me ha parecido interesante y pese a que sea algo que a lo mejor a mí me importaba una mierda, el conocer esos datos, pues bueno, dicen que el saber no ocupa lugar y la verdad creo que me ha nutrido de cierto conocimiento que a lo mejor desconocía y que ahora, bueno, ahí lo tengo en mente, cara al futuro, y me ha hecho ver un acto natural, que es nadar río arriba. Entiendo que quien sepa un poquito de naturaleza sabrá de qué tipo de trabajo o animal estamos hablando. Pues me ha parecido algo curioso, yo qué sé, no puedo decir mucho más. Y ahora ya hablemos un poquito lo que me ha gustado y me ha dejado de gustar de la obra. Ya os digo, no puedo decir que no me haya gustado, simplemente he de decir que entiendo que sea un cómic que a lo mejor en cierto modo se regale. Al final parece como una especie de ensayo artístico y que entiendo que la gente cuando lo vaya a descubrir, si no es realmente una historia de un avión perdido en la jungla, a lo mejor se lleve un chasco. Y también la gente que a lo mejor no esté muy metida en el ámbito de cómic europeo o un cómic indie, algo así más privado de los artistas, a lo mejor no lo entenderían o lo verían una chorrada. Entonces creo que ese es el mayor riesgo de esta obra, de que gente que a lo mejor le mole mucho el ámbito mainstream se pueda topar con esto y se queden con el culo torcido. Pero ya os digo, más allá de eso, no veo nada mucho más malo. Al final, que sean 5 historias totalmente diferentes, que no tienen absolutamente nada que ver una entre otras y que algunas sean tan cortas al nivel de 4 páginas, pues es en cierto modo lo que puedo considerar peor de la obra, por sacarle algún punto negativo. Y a raíz de eso, pues hace que sea algo, pues, un poco anecdótico, independientemente de que me haya gustado. No es algo que me haya llenado o que vaya a recordar toda mi vida, pero ya os digo, como experiencia así de la nada, porque recuerdo que fue un cómic regalado, a mí me ha gustado bastante. Y sin duda alguna, las 2 cosas que destacaría por encima de todo en esta obra, ya sabiendo el tipo de obra que es y lo que vamos a encontrarnos, es, por un lado, la parte artística, lo que es el dibujado, el tipo de color, el diseño, me ha parecido espectacular. Es una obra llena de viñetas sin diálogos, donde premia más la narrativa visual, es decir, un paisaje, un coche conduciendo, el polvo, la rueda, no sé, está hecho con muchísimo cariño y pese a que las historias intermedias tienen un tipo de técnica de dibujado similar, cada una de ellas tiene una identidad clara, ya sea las acuarelas, ya sea el uso del lápiz, el entintado, el propio diseño facial de los personajes. Cada una tiene un estilo diferente, pese a que sean bastante similares, sobre todo las 3 centrales y la última y la primera un pelín. Pero ya os digo, la que más me ha gustado por encima de todas, tanto a nivel narrativo, como visual, como dibujado, etcétera, etcétera, será la primera, Mar de Aral. Me ha gustado, me hubiera gustado que la continuaran en un cómic más extenso, la verdad. Y dejando de lado el ámbito artístico, lo que me ha fascinado es la voz en off, o la voz del narrador, o lo que serían los bocadillos de pensamientos o de narrativa, no bocadillos que hagan referencia a diálogos
entre personajes. Creo que está hecho de una manera magistral, con un lenguaje culto, pero tampoco muy técnico, y me ha encantado, me ha recordado a diálogos, porque claro, tú como lector le pones voz, le intentas crear una atmósfera a lo que estás viendo con tus ojos, dentro de tu cerebro. Y claro, yo lo leía con un tono así como, no sé, como el principio de Watchmen, no sé, las típicas voces en off profundas que intentan buscar palabras un poco así poéticas para a lo mejor estar básicamente explicando algo del día a día al más puro estilo Slice of Life, o incluso todo lo contrario, para relatar hechos más oscuros, grotescos, siniestros. No sé, a mí lo que más me ha gustado del cómic es el ámbito visual en cuanto al dibujado y colores y demás, y la narrativa del narrador. Me ha parecido increíble. Luego, por supuesto, caí en que esa narrativa como tal es las voces que nos dan a entender en la sinopsis que pertenecen a la caja negra. Esas voces con un tono monótono y así fantasioso. La verdad que ha sido muy guay, y cuando te metes un poco en el mood de que lo que estás leyendo son movidas que han encontrado en una caja negra, es una auténtica fumada. Y lo he disfrutado bastante, y no puedo decir mucho más. Así que ya sabéis, equipo, aquí tenéis Mar de Aral de Harriet Ediciones, una obra que es una auténtica fumadilla dividida en 5 y que solo contentará a los que están abiertos un poco de mente, o que les gusta más el ámbito del cómic europeo o el cómic de autor, indie, etcétera, etcétera. Si eres un pijameo boy, si te gustan los superhéroes, si te gusta el manga shonen y demás, probablemente te topes con esto y digas, ¿qué cojones estoy leyendo? Pero bueno, todos los amantes del cómic europeo y del arte, del dibujado, etcétera, etcétera, ya os digo, es una chorradita que yo estoy contento de tener. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Mar de Aral de Harriet Ediciones, José Carlos Fernández y Roberto Gómez, ¿y tú, concretamente tú?